Caja de prácticas para electroterapia. Vamos a presentar una caja de prácticas en la cual va a ser utilizada con su entrada, con su salida para un posible paciente y una serie de dispositivos como dos hembrillas para conexión de aparatos de medida, otras dos tomas de medida. Hay, por ejemplo, las hembrillas 5 y 6 para hacer medidas de intensidad. Vamos a tener una hembrilla muy importante que es la de masa, un interruptor que mete a una resistencia para poder medir ondas de intensidad en el osciloscopio y otro interruptor que quita y pone del circuito otra resistencia que haría de paciente artificial. Si esa resistencia está anulada, pues pondríamos los cables para el paciente. Iniciamos la conexión del positivo, normalmente el cable es rojo, y el negativo va a ser negro, azul, otro color. Ya tenemos la entrada a la caja, a la parte proximal de la caja. Si ponemos en on los dos interruptores, ya hemos formado un circuito y ya podemos aplicar como paciente artificial las corrientes y podemos hacer medidas a partir de aquí. Si traemos un polímetro y ese polímetro lo conectamos a la caja para hacer medidas, de manera que el polo negativo a la entrada negativa o común del polímetro, vamos a hacer una aplicación en paralelo para medir, por ejemplo, voltaje, frecuencia. Aquí ya tendríamos una conexión para hacer una medida. Habría que, dependiendo de si está paciente o no, apagar o encender ese interruptor. Una conexión en serie, como es en este caso, sería para hacer medidas de intensidad, para medir miliamperios. Si está para medir miliamperios, obligatoriamente tiene que estar en off ese interruptor. Si estuviera la resistencia, los valores serían erróneos. Luego lo veremos. Podemos puentear para hacer una continuación del cable. En ese caso, el interruptor influye poco en que esté en on o en off, porque claro, la resistencia del cable es cero. Salida hacia el paciente. Si queremos evitar que interfieran los elementos de la caja, pues podemos anularlos con los interruptores y conectar el negativo a la salida negativo y el positivo a la salida del positivo, y entonces en este caso podemos hacer que el 7 esté en on o off, pero habría que puentear y luego ya iría la corriente hacia el paciente. Pero las hembrillas nos sirven para hacer tomas de medida, interconexiones para cambiar carga artificial. Llamamos carga a la resistencia que haría de paciente. Vamos a sumar dos resistencias en paralelo, en serie. Podemos hacer múltiples combinaciones de conexiones. Vamos a poner unos ejemplos. En este caso, la resistencia de paciente artificial la vamos a poner en paralelo con otra resistencia para cambiar los valores. Tenemos una serie de resistencias ahí a escoger. Entonces ya tendríamos dos resistencias en paralelo. Esas dos resistencias van a cambiar la carga. Ahora vamos a hacer una carga RC, un circuito RC, una resistencia con un condensador, que es muy importante porque el organismo realmente se comporta como un circuito RC. Los dos interruptores los vamos a poner en on, encendidos, y vamos a poner una resistencia con un condensador. En este caso también van a ir en paralelo. Hacemos la conexión entre la resistencia y el condensador. Ya tenemos lo que se llama un circuito RC,
de resistencia con condensador. Ese interruptor, el 7, tiene que estar encendido o, en su caso, un puente. Más interconexiones. Vamos a suponer que queremos otra resistencia en paralelo con la anterior y a su vez con el condensador. Va a cambiar el valor del conjunto. Entonces podemos hacer aplicaciones en serie, en paralelo. ¿Cómo medir la media frecuencia? Para que la caja nos sirva en media frecuencia necesitamos dos circuitos de carga, es decir, dos canales de aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es que la nomenclatura de colores cambia, es decir, los dos cables rojos van al canal 1 y van a una resistencia. Y los dos cables azules, amarillos, verdes, grises, negros, que es el negativo, van a la otra resistencia. Luego tenemos dos resistencias que hacen de paciente artificial. Estas resistencias no están conexionadas entre sí. Y ya tenemos dos circuitos, los dos rojos a un circuito, los dos azules al otro, de tal manera que una resistencia hace de paciente. Pero imaginamos que tenemos, que es como ocurre en la realidad, pretendemos tener un circuito RC. Entonces vamos a unir una resistencia más un condensador y la otra resistencia más el otro condensador. Hacemos un puente entre ambos por un lado y otra resistencia. Ya tenemos un circuito RC para un canal. Y ahora vamos a montar el otro circuito RC para el otro canal. Ya tenemos dos circuitos RC para ver cómo se comportaría la media frecuencia, sobre todo a la hora de medirla en un osciloscopio. Vamos a medir la intensidad con un polímetro. Tenemos un polímetro y tenemos que conexionarlo a estas dos hembrillas que irían en serie. En este caso vamos a utilizar la resistencia artificial, no paciente real, y es obligatorio que el interruptor 7 esté apagado, porque si no pasaría la corriente a través de la resistencia y nos daría un error de lectura. Ponemos en miliamperio, el miliamperímetro lo ponemos en miliamperios y la corriente va a pasar por ahí. Elevamos la intensidad y tendremos pues una lectura X. No nos importa ahora cuánta. La cuestión es el hecho de que estamos midiendo intensidad. 5,12 miliamperios de media. Si metemos la resistencia no vale la medida. Es obligatorio que esté en off, que esté apagado, es decir, anulada la resistencia. ¿Cómo se mide el voltaje? Para medir el voltaje, el polímetro tiene que estar en paralelo y puesto en medida de voltaje. Entonces, el positivo lo mandamos al positivo, el negativo al negativo. En caso de que no fuera así, el valor aparecería acompañado de un signo negativo. El circuito tenemos que cerrarlo con el interruptor 7 en ohm. Subimos la intensidad y ya vamos a tener valores de voltaje. 6,14 en este caso. Medida de voltaje y de intensidad simultáneamente, las dos a la vez. Apartamos de momento sin desconexionar y añadimos otro polímetro. Este polímetro se va a encargar de la medida de intensidad. Otra vez el interruptor número 7 tiene que ir a off, apagado. No puede entrar en juego la resistencia. Si subimos la intensidad de la máquina, uno va a medir el voltaje y otro va a medir la intensidad.
Esto es muy importante para calcular resistencias, para ver el comportamiento del organismo. Podemos hacer multitud de medidas. Vamos a preparar el osciloscopio para usarlo también y para poder ver las ondas. Aquí tenemos el picoscopio, el canal A, el canal B y una salida de señal, que es muy interesante para hacer estudios. Ahí tiene la conexión con un cable USB para el ordenador. Estas conexiones conviene cuidarlas, no forzarlas y tratar el aparato con cariño. Las ondas para el osciloscopio también son cables de una cierta precisión y hay que tratarlas bien, con cuidado. Ahí tenemos una conexión de bayoneta, hay que encajarla bien, con cuidado, fijarse bien en las conexiones, una sonda para el canal A y otra para el canal B. Y la sonda tiene lo que llamamos el vivo o la pinza del activo y la pinza de masa. Y ahí ya tenemos la sonda del otro canal. Dos ondas, porque una va a medir la onda de voltaje y otra la onda de intensidad. Conexión del osciloscopio a la caja de prácticas. Aquí tenemos la caja de práctica con las sondas preparadas, la entrada, las resistencias harán de paciente artificial y vamos a poner un dispositivo de enganche que sería la toma de masa donde irán las dos pinzas de masa. Los interruptores tienen que estar en este caso en on para que la corriente pueda pasar a través de ella, si no, no podemos ver la onda de intensidad. Luego la onda de intensidad la vamos a ver con una toma del osciloscopio, el activo lo ponemos aquí y la pinza de masa a la salida de la caja de masa, a la hembrilla de masa. La otra sonda va a ser la de voltaje y la vamos a interconexionar también. Le ponemos un dispositivo de enganche y el vivo va al positivo, la pinza activa va al positivo y la pinza de masa a la hembrilla de masa. Ya tenemos con la onda de voltaje y la onda de intensidad. Suelen ir a la onda de voltaje, que es la que más se mide, y al canal B la onda de intensidad. Las dos resistencias tienen que estar, en este caso, en on. Salvo que, si vamos a poner a un paciente con sus electrodos, la resistencia del paciente artificial o el interruptor 10 tiene que estar en off para evitar esa resistencia y que pase hacia el paciente y así ver lo que ocurre en el paciente y las ondas nos lo leerán y nos lo representarán.